Papá y mamá, si estás buscando un lugar especial para tu hijo, el Colegio Humboldt es la mejor opción porque tenemos la mejor educación que va más allá de las materias, porque fomentamos el aprendizaje feliz y placentero, creando un ambiente donde cada niño se siente como en su casa. Con tecnología de punta enseñamos valores de hogar y familia, y nuestros estudiantes desarrollan ética, habilidades blandas y mucho más, porque infundimos alegría en cada rincón, haciendo de la educación una verdadera aventura. @Colegio Humboldt Maracay, un hogar para el futuro de tus hijos. Estamos ubicados en la avenida Sucre, en Calicanto, Maracay. Y Éxitos 93.1 y el Centro Comercial Hiperjumbo le invitan al Cambalache de Libros 2025 en su segunda edición. Le esperamos este jueves 22 de mayo, desde las 12 de la tarde, en el Centro Comercial Hiperjumbo, por supuesto. Para participar es muy sencillo. Cada libro que usted lleve será canjeado por otro que sea de su agrado. Y por supuesto, los libros pueden ser técnicos, enciclopedias, novelas, ensayos de ficción o clásicos de la literatura. Es importante destacar que en esta oportunidad los escolares no están participando. El Cambalache de Libros 2025 será en el Hiperjumbo Mall este jueves 22 de mayo desde las 2 de la tarde. Cambalache de Libros en su segunda edición, un evento de Éxitos 93.1 en alianza con Hiperjumbo Mall. Hechos que transforman la realidad. Continuamos en Por Dos Razones, por Éxito 93.1, y como siempre vamos a seguir conversando de todos estos temas interesantes que día tras día nos dejan una nueva información, que nos aportan determinado conocimiento en distintas áreas, siempre acompañados de los expertos que hablan desde su conocimiento, desde su sabiduría, desde su experiencia. Y hoy, tenemos como siempre a una persona que es especialista en este tema, que es tan importante para los sectores productivos, es tan importante para Venezuela, porque estaremos conversando sobre sostenibilidad industrial, cómo hacer la industria más sostenible, y vaya que el mundo lo necesita. ¿Con quién estamos haciendo el contacto? Con Leana García Castrillo, consultor, implementador, auditor y mentor por convicción venezolana, CEO en Consultoría Global de Sistemas. En su experiencia ha tenido la oportunidad de llevar la guía en cuanto al impacto ambiental de corrientes residuales, requisitos legales, gestión de riesgo, proyectos de mejora de continuidad de negocio y emergentes. Tiene 40 años como consultor y speaker, no solo en Venezuela, también fuera de nuestras fronteras, países como República Dominicana, Ecuador, Panamá, Perú, El Salvador, México, Argentina, España, Colombia, y sobre todo tiene experiencia como directora sectorial de gestión ambiental y presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Industriales del Estado Carabobo, que siempre nos prestan la atención necesaria para hablar no solo del Estado Carabobo, del centro del país, son aliados del Estado Aragua, y es representante de la División de Normas y Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Asociación Venezolana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, y en el Comité Técnico ISO del Desarrollo Sostenible. Tiene toda la suficiencia como una profesional de alto nivel para que nos hable sobre cómo considera ella que es el mayor desafío para lograr una verdadera sostenibilidad en la industria en Venezuela, con las normas que pueden contribuir a lograr esta realidad. Bienvenida. Bienvenida a Por Dos Razones. Y sumando a la pregunta que acaba de hacer Kenty, creo que es importante también definir y determinar qué es la sostenibilidad industrial para que nuestra audiencia se conecte con el tema. La escuchamos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Jocelyn y Kenji, por invitarme a este programa tan difundido y tan interesante como es Por Dos Razones. Estoy segura que los radioescuchas las están siguiendo todo el tiempo, y justamente por la temática variada e interesante, que no solo es importante para el Estado Aragua, para la región carabobeña, e incluso para el país,
y más allá de sus fronteras. En función de la pregunta que me haces, lo primero que hay que ver que la sostenibilidad industrial se convierte en un camino sólido para el ejercicio de la responsabilidad social. Entonces, bajo esos conceptos, tenemos que empezar pensando cómo hace la industria para ser sostenible, para asumir un papel activo en la mejora del bienestar social y ambiental, cuáles son esas prácticas empresariales y cómo se promueve esas actividades que a la larga no solo son rentables, sino también, como ustedes lo acaban de decir, son respetuosas con el planeta. Bajo ese concepto, tendríamos que un poco definir cuál es el concepto de sostenibilidad industrial para yo poder hablar de cuáles son esos elementos. Bueno, la sostenibilidad industrial no es más que la capacidad para operar de manera eficiente y responsable, minimizando el impacto ambiental y maximizando la contribución al desarrollo social. ¿Qué implica eso? ¿Cuáles son los elementos necesarios? Bueno, primero, una estrategia de integración, integrar la sostenibilidad en los planes de negocio y las políticas corporativas, la innovación a través del desarrollo de productos, servicios y tecnologías, y oigan la palabra que voy a utilizar, circulares, para abordar los desafíos globales. Aquí estamos hablando de consumo responsable y de economía circular. Y compromiso con los grupos de interés o los llamados stakeholders. Bueno, y los principales elementos de la sostenibilidad industrial son la reducción del impacto ambiental, la competitividad, el cumplimiento legal y normativo y, sine qua non, la innovación. Sin eso no podemos hablar de los elementos de sostenibilidad industrial. Es así, y sobre todo quisiéramos contextualizar en el caso de Venezuela y bueno, quizás más al detalle del centro del país, porque usted, según lo que nos está comentando, la clave es adoptar esa mentalidad de economía circular, si es el concepto adecuado para fomentar esa innovación en cuanto a la productividad y bueno, todos esos procesos que hay que comprometerse con la comunidad y por supuesto con el medio ambiente. Ahí yo quisiera si usted nos podría detallar esas sugerencias de estrategias para la industria, para que sea más sostenible en cuanto a la eficiencia energética, la gestión de recursos. Bueno, primero, es importante entender que estos elementos que estás mencionando son, vamos a decir, actividades o elementos que están asociados a elementos generales, pero tenemos que pensar en los elementos que te permiten hacer todas este tipo de prácticas. Y me estás hablando ahorita con lo que me mencionaste, estamos hablando de prácticas sostenibles. De las prácticas sostenibles que están relacionadas tanto con el ODS 9, que está asociado con la industria, como el ODS 12, que justamente es el consumo responsable, y dentro del consumo responsable la economía circular, implica que las organizaciones industriales deben trabajar en función de ser, esta palabra es muy importante también, efectivas. No solamente nosotros siempre hablamos de eficientes o de eficaces. No, tienen que ser eficientes, más eficaces para ser efectivas. Y eso implica, obviamente, en la cadena de valor, aplicar esa eficacia en el manejo adecuado de los recursos en toda la cadena de valor, desde que se diseña o se piensa un producto o un servicio o un proceso hasta que ese producto o servicio sale a ser, vamos a decir de alguna manera, comercializado, ¿sí? Para que realmente todos los elementos que estén asociados permitan que la optimización de eso al final, para reducir los daños al medio ambiente y para beneficiar en general la situación o la parte social. Y es importante, estás hablando
de lo que es las energías alternativas, pero podemos hablar del ahorro de recursos agua, podemos hablar de la reducción de empaques y de envases, podemos hablar del reciclaje, podemos hablar de la reutilización, podemos hablar de otros temas como son las reducciones de calor y en los edificios que tienen las características insoladas. O sea, podemos hablar de muchos temas que se suman justamente para las prácticas sostenible. Esto acordándonos que cuando hablamos de sostenibilidad no solamente hablamos del medio ambiente, sino hablamos de lo social y de lo económico. Sí, es un tema bastante amplio, existen teorías, libros, muchos indicadores, pero vamos a una reflexión real de la situación actual de Venezuela. Realmente en Venezuela hay un buen porcentaje, desde su conocimiento, su perspectiva, de industrias, de empresas que están practicando la sostenibilidad, que están tomando en consideración el medio ambiente y todas estas prácticas que usted bien está mencionando. Claro, desde mi posición en la Cámara de Industriales del Estado Carabobo, te puedo decir que fuimos pioneros en los temas de sostenibilidad y tenemos la evidencia porque todos los años celebramos un evento que se llama Cumbre Ecológica Industrial, Cuencas del Lago de Valencia y del Río Pao, en lo cual se hablan de todas las experiencias, o sea, de todas las prácticas sostenibles que realizan las empresas, no solo en Carabobo o en Aragua, sino en Venezuela. Y estamos realmente avanzados. Te doy un ejemplo. Los primeros sistemas de tratamiento de aguas residuales, ¿sabes dónde se construyeron? En la zona industrial de Valencia, en el estado Carabobo. Bueno, eso es una excelente noticia, una excelente información para quienes nos escuchan. De eso te estoy hablando hace 50 años, ¿ok? Hace 60 años. Cuando nadie hablaba de eso. También en la zona industrial del estado Aragua también. Quiere decirte que de hecho, la industria es uno de los mayores contribuyentes, o las empresas son uno de los mayores contribuyentes a los efectos de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque saben, hay algo que se llama continuidad del negocio. La continuidad del negocio no es solamente operar, fabricar, vender un producto, un servicio, un proceso, no, sino se trata de asegurar que ese negocio se mantenga en el tiempo. Y para eso tú tienes que tener claros los valores de sostenibilidad, tienes que tener claras las iniciativas ambientales, tienes que saber que tienes que invertir en la comunidad y tienes además que tener prácticas laborales éticas. Eso te hace una industria sostenible o una empresa sostenible. Es así. Son las 2:59 de la tarde y usted está escuchando a nuestra invitada Ileana García Castrillo. Ella es especialista como consultor, implementador, auditor y mentor por convicción venezolana, y bueno, también es representante de la División de Normas de Asociación Interamericana de este ámbito, y bueno, también representa un papel importante en lo que es la Cámara de Industriales del Estado Carabobo en materia de ambiente. Yo quisiera preguntarle ¿qué es lo que hace falta? Porque nombró el lago Los Tacarigua, o aquí para la zona del estado Aragua, pero también para lo que es el lago de Valencia. ¿Usted ha tenido la oportunidad de viajar a otros países, de ver otras experiencias en cuanto a prácticas exitosas de sostenibilidad industrial? ¿Qué hace falta en Venezuela y cuál es el modelo que usted podría recomendar de otra nación? Mira, lo que hace falta en Venezuela son políticas públicas apropiadas, en donde hayan incentivos y donde puedan generarse inversiones para que efectivamente la sostenibilidad no solamente quede en las organizaciones industriales, sino que baje en general a toda la sociedad. Eso es importante en la medida que tú tengas políticas públicas básicas, bien organizadas. Por ejemplo, las políticas que tienen que ver con el saneamiento básico. No me las inventé yo, por cierto. Vienen desde el siglo pasado, y en Venezuela fuimos los pioneros con el doctor Arnoldo Gabaldón. Es por eso que ustedes en Aragua tienen el Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón.
Y esas son las políticas de saneamiento básico que son importantísimas. Si nosotros tenemos saneamiento básico, no estaríamos hablando de contaminación, ni de aguas, ni por emisiones atmosféricas, ni por residuos y desechos, o con lo que se llama comúnmente y muy mal llamada basura. Sí. O por materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos, o por cualquier otra cosa, porque el saneamiento básico lo que hace es atacar la fuente del problema. Claro. Y al atacar la fuente del problema, tú tienes la necesidad o puedes trabajar, pero eso está asociado con otra que es importante, políticas públicas que promuevan los incentivos. Y que así Sí. sea. Y esas políticas públicas, bueno, vamos, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, porque está muy buena ese aporte en cuanto a su experiencia. Y bueno, esperemos ese acercamiento entre la industria y esas políticas públicas por parte del gobierno constituido para lograr soluciones como el saneamiento del lago de Valencia y los Tacarigua. Muchísimas gracias. Así Estaremos es. conversando con usted nuevamente. Gracias a ustedes, Ileana Jocelyn García. Kenji. Feliz tarde. Feliz Cuídense. tarde. Gracias por acompañarnos en Por Dos Razones. Son las 3:02 de la tarde.